Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por venir aquí a este cuarto conversatorio que organiza el Círculo Literario Luz y Palabra. Yo soy Espinosa de Vil, el anfitrión de esta mañana. Y pues antes de que empecemos ya a entrar en tema de la literatura, de la importancia de la literatura desde que uno es niño, les voy a leer la reseña de nuestras invitadas del día de hoy. Primero les quiero presentar a Nictea Arzaluz. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y mediadora de lectura certificada por Conocer. Ha trabajado con bebés, niñas, niños y jóvenes hospitalizados en condiciones de pobreza extrema y con mujeres privadas de su libertad y sus bebés. Ha trabajado en asociaciones civiles, en gobierno. Fue bibliotecaria en Aleer y México, y durante 2018 coordinó el programa de voluntariado de Biblioteca Vasconcelos, en donde también colaboró en la formación como mediadores de lectura del personal bibliotecario de la sala infantil. También ha sido docente de lectura de primaria y secundaria y seleccionadora de libros para la SEP. Ha desempeñado como tallerista de formación para mediadores de lectura para la Secretaría de Cultura de Veracruz y para mediadores de salud en el Instituto de Salud del Estado de México. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento del Club Virtual de Lenguas de la Universidad Abierta y a Distancia de la SEP, dando acompañamiento metodológico a las personas mediadoras del espacio, y también es mediadora de español y de lectura en este mismo proyecto. Además, coordina el grupo Formar Lectores, dedicado a la formación accesible, horizontal y crítica de creadores de lectura. Ella es Nictea Arzaluz. Y les presento también a Beatriz, una conocida del Círculo Literario Luz y Palabra. Nacida Marta Beatriz Linares Cano, es estudiante de la licenciatura de Pedagogía en el Sistema de Universidad Abierta y a Distancia SUAYET y de la Universidad Nacional Autónoma de México, promotora de lectura y de la cultura en general. Es coordinadora del Jardín de la Lectura, club de lectura que pertenece al Fondo de Cultura Económica. Ha tomado distintos cursos y talleres, entre ellos destacan Taller Tejedoras de Palabras, en Documentación y Estudios de Mujeres, AC, de MAC, Diplomado en Mediación Lectora impartido por la UAM Xochimilco y el Fondo de Cultura Económica, y Bases para el Desarrollo Comunitario del Centro Nacional de las Artes, el CENART. Recientemente se ha descubierto a sí misma como escritora por necesidad, la necesidad de expresarse para no caer en el trabajo diario, que implica ser también madre y esposa. Pues con esto vamos a iniciar este conversatorio. Ya leí sus semblanzas, pero me gustaría iniciar con que ustedes se presentaran personalmente. Pues hola a todas, todos y todes. Ya les dijeron, mi nombre es Nictea. Creo que suena ahí muy profesional y todo, pero no soy tan seria, la verdad. Creo que a mí, por ejemplo, la lectura me vino desde chiquita porque mi papá es doctor y trabajaba por las mañanas y en las tardes atendía su consultorio privado. Entonces le quedaba poquito tiempo para convivir con mi hermano y conmigo, y el tiempo que hacía era como hacia noche. Te quedaba con nosotros y así, pero también que nos pues acostaba, ¿no? Entonces en momentos era que nos leía algún cuento, que nos cantaba algo, o que se inventaba él sus historias, que ya que lo recuerdo no tenían mucho sentido, pero era el vínculo el que era lo importante ahí, ¿no? Y creo que de ahí me llegó a mí como el caminito para convertirme en lectora. Y digo, tenía libros también mi papá en casa, me llevaba de vez en cuando a librerías de viejo, me compraba algo que otro que se me antojara, y pues ya, de ahí para el real. Básicamente a mí la lectura me entró por los oídos, porque era la voz de mi papá, que teníamos ese espacio muy íntimo, ¿no? En el que podíamos conectar después de estar lejos, ¿no? Porque a mí mi papá me cae muy bien y no tenía chance de estar en las días. Eso así el momento, ¿no?
por dando en estos rumbos que a mi papá se le ocurrió leer la Gracias, yo creo que igual, pues me acerqué a la lectura de niña. Mi papá no estudió, solamente estudió hasta la primaria. Había leído mucho, le gustaba muchísimo leer. Entonces también recuerdo que me platicaba mucho acerca de los libros que había leído. Y incluso yo estudié lengua y literatura hispánicas, no la terminé por distintas cuestiones y luego me quedé de licenciatura, pero ya cuando yo estaba allí en la licenciatura, me veía con los libros que nos dejaban leer y me decían, ya lo leí, trata de esto y esto, ¿no? Y había muchas historias, muchos libros de los cuales ya sabía yo de qué trataban, justamente porque mi mamá me platicaba mucho acerca de los libros que había leído. De alguna u otra forma siempre trataba de que hubiera libros en casa. Y bueno, ya conforme fuimos mis hermanos y yo todos estudiando, pues se fue acrecentando un poquito nuestro acervo de libros, y ese fue el acercamiento. Me alejé este tema de la lectura y de la promoción y todo esto, porque dejé la carrera, bueno, tuve a mis hijos y demás, pero ahora que retomé los estudios de pedagogía, empecé con lo del club de lectura, del Fondo de Cultura, y eso me trajo de nuevo a todo esto. Y entonces es como si lo estuviera redescubriendo. Entonces todo lo que yo había pensado en algún momento hacer cuando en su momento estudié literatura, lo estoy haciendo ahora, y yo creo que al doble o al triple, no sé. Entonces, pues básicamente pues soy pues una amante, digamos, de la lectura. Me gusta muchísimo promocionar la lectura. Con el club, que ahora lo estamos haciendo de manera virtual, que creo que es una forma en la que se está llegando a más personas, y de otras formas, ¿no? Porque he descubierto que a veces pues luego no nos damos el tiempo ya de sentarnos a leer, pero me he dado cuenta de que hay otras experiencias lectoras que podemos tener. Eso es lo que he descubierto. Muy bien, muchísimas gracias por su presentación tan extensa. Bueno, corta pero extensa, ¿no? O sea, nos alimenta esa parte. Y justo yo hice mi tarea y preparé varias preguntas, ¿no? Justamente ayer, toda la semana estuve preparando este conversatorio. Y parece que es muy cierto eso que Google nos espía, ¿no? Porque todo lo que estaba haciendo, a pesar de que no lo estaba haciendo en el teléfono, lo estaba haciendo desde la computadora. Ayer me llegó justamente un artículo de una escritora española, no recuerdo el nombre, pero me pareció muy interesante porque justo habla, la premisa del artículo es de los niños y los jóvenes, ¿no? Principalmente. Antes era el no me gusta leer, pero porque no lo habían hecho. Ahora no es el no me gusta leer, es que no puede, que es muy largo, ¿no? Esta fugacidad que tenemos ya en las redes sociales, que es todo más visual, pues nos va llevando a pues no leerlo, ¿no? O sea, aunque el contenido de la imagen o lo que venga abajo de la imagen sea muy importante, muy bonito, muy interesante, ya no lo toman en cuenta, ¿no? Si como adultos no lo hacemos, pues imagínense los niños, ¿no? Que prácticamente ellos están creciendo con la tecnología. Entonces aquí justamente esa pregunta es la que les quisiera hacer, con la que quisiera abrir este conversatorio, ya para entrar más en materia, ¿no? ¿Les ha ocurrido con niños, ustedes que trabajan con niños, que bueno, tienes hijos pequeños, esa parte que les digan, o no me gusta leer, o ahí es muy largo? Pues es que depende, he trabajado en espacios muy diferentes y dice una amiga que soy mediadora todoterreno, pero yo digo que soy de todo maestra de porque me he estado usando en esos espacios he visto las particularidades de cada uno y resulta que
casi ningún niño me ha dicho que sí se considera un lector, ¿no? Que sí lee. Y es muy curioso porque tiene que ver con las representaciones sociales de lo que es una persona lectora, que sus prácticas lectoras en realidad. ¿A qué me refiero? Cuando pensamos, vamos a la conversación, ustedes me dirán, cuando pensamos en una persona lectora, ¿cómo nos imaginamos? Es decir, ¿cuántos libros lee? ¿Qué libros lee? ¿Cada cuánto lee? ¿Ustedes cómo se imaginan a esa persona lectora? Esa pregunta es para todos. Pues como alguien que tiene muchos libros en su casa, ¿no? Yo alguien lector como mi amigo. Yo lo veo y digo, lee mucho. Ok. Bueno, ¿qué otra cosa te diríamos? Ay, es una persona lectora. Pues, no sé, generalmente en el saber cómo es como alguien aburrido, alguien que está como sumergido en sus pensamientos, alguien que quizás no está viendo, o sea, como que a veces se puede pensar eso. Ok, también está en el imaginario. ¿Qué otra cosa? Con serios. Con lentes. Pero curiosamente salieron por la pantalla. Sí. Con lentes, ¿cierto? ¿Qué más? Muy serios. Yo soy serio. ¿Qué otra cosa nos imaginaremos de una pareja? ¿Qué libros lee? Una lectora. Es que variado, ¿no? Porque antes pues, leíamos lo que había, clásicos, cuentitos, pero ahora creo que leen como mangas y esas cosas, ¿no? Pero que también estaban estas cosas modernas. Que es curioso que lo mencione, perdón, Fernando. Es curioso que Fernando lo mencione porque para otras personas leer manga no es ser lector. Y cuando lo vemos en la escuela, por ejemplo, cuando trabajé en la escuela, sí, les decía, ¡ay, qué lees! No, pues no leo nada. Y ya así ya rascándole un poquito más, resulta que tienen prácticas lectoras muy diversas, que son lectores de manga, que son lectores de webtoon, que son lectores de muchas otras cosas, pero como en la escuela no es algo que se enseñe en la clase de lectura o en la clase de español o en cosas así, pues entonces no es la lectura con la mayúscula, ¿no? Y fíjate que ese punto del manga es muy interesante, porque las historias del manga, yo no soy lector de manga, yo regularmente prefiero ver el anime, ¿no? Pero que sea el único que me canse. Pero igual con las series, ¿no? Y esa parte del manga, el manga tiene muy buenas historias, los japoneses tienen una imaginación increíble que no sé de dónde les sale. El trauma. Y tienen historias muy interesantes, importantes, muy enriquecedoras en muchos aspectos, porque se preocupan por dar un mensaje a la sociedad en general, ¿no? Algunos van a niños, otros adolescentes, otros adultos, pero siempre cuidan que haya un mensaje. Y entonces, a mí se me hace, en cierto modo, absurdo que nos idea lectores a alguien que lea, ¿no? Porque no es una novela, ¿no? Como tal, o un cuento, o poesía, o algo por el estilo. Pero efectivamente, lo que bien dice Fernando, sí es lectura, ¿no? Uno es lector cuando lee manga. Y espérate, porque ¿qué tal que alguien lee, pero con audiolibros? Eso no es lector, ¿no? ¿Qué tal que alguien lo que hace es, no sé, o sea, tiene otras prácticas muy diferentes a las convencionales, es decir, leo desde mi celular, no traigo el libro. Su carita es así. Entonces, pareciera la gente lee, pero todo el tiempo estamos leyendo. Cada vez las personas estamos más alfabetizadas, entonces todo el tiempo estamos leyendo algo, no necesariamente literatura, pero sí estamos leyendo cosas. Y esta cuestión de que no me considero lector tiene que ver una parte con con esa representación social de lo que es el lector y la lectura, de lo que es en realidad leer. Y por otra, esta cuestión de si es muy largo, pues es que también depende. Yo puedo leer un texto así larguísimo porque me encanta, me apasiona, y otros decir, ay no,
gracias, pero no, gracias, me lo salto, ¿no? Y no tiene que ver necesariamente con la extensión, sino con si es algo que a mí me guste, ¿no? Y a veces lo que pasa, sobre todo, muchas de estas cosas vienen desde la escuela, desde estas impresiones de, no, pues ahora ya no leen, no, pues es que se los deja la escuela, viene otras cosas detrás de tengo que hacerlo. Y yo no sé ustedes, pero a mí desde la secundaria si me dicen, tienes que hacer esto, menos lo hago. Pero yo soy así muy de por menos, ¿no? Pero es que soy Contreras, entonces, pero tiene que ver con esta sensación de la obligatoriedad también, porque hay gente que podrá no leer lo que le dejan en la escuela, pero One Piece se lo están echando y se lo están leyendo y tiene no sé cuántas entregas de One Piece, y yo, por ejemplo, no puedo, o sea, a mí me cuesta mucho las lecturas que son por entregas, es decir, todos los cómics, los manguas, porque me desesperan de terminado, es decir, que yo ya llegué a un punto y es como de, y ahora me tengo que esperar. Me desespera mucho y se me olvida, o sea, de repente es como de, un año después ya salió la otra entrega, y yo sé, pues ahora tengo que leer otra vez todo porque ya veo, pero esa en mi práctica lectora, como de, no, lo siento, yo no voy a leer de eso sino hasta que esté terminado, ¿no? Y quizá nunca lo lea, pero pues esa soy yo, y no sé si yo no sea lectora, porque no leo estas entregas. La pregunta. Sí. Entonces sí, me deja pensando mucho en eso, no sé qué piensas. Sí, y además, con respecto a las infancias o los niños, también ellos consideran a veces que la lectura es una actividad para adultos, no tanto para niños, y eso es algo que también tienen ahí los pequeños. Y justamente lo que decías es un poco lo que decía Paulo Freire acerca del mundo, ¿no? Acerca de que el lector, bueno, él sí lo mencionaba, no es tanto que te sientes ahí a leer, porque él decía, lo primero que hacen los niños es leer el mundo y lo que le da la significancia, ¿no? Es decir, obviamente no va a empezar a leer de pequeñito, pero lee el mundo a través de todo lo que él percibe con los sentidos, cuando empieza a escuchar, empieza a poner atención, cuando empieza a ver, cuando empieza a entender lo que sus padres, quienes lo tienen a su cuidado, le empiezan a explicar acerca del mundo, él empieza a leer el mundo. Entonces, decía mucho Paulo Freire, antes de ponernos pues a darles libros o a ponerlos a leer, pues hay que ver de qué manera ellos están leyendo el mundo, no solamente refiriéndose a los niños, sino él cuando llevó a cabo su programa de alfabetización en Brasil, no solamente con respecto a los niños, sino a las comunidades donde él iba, cómo están leyendo primero ellos el mundo, para después nosotros pues apoyar con lo de la alfabetización y demás, ¿no? Entonces, eso es un poco, yo creo que lo que aprendo en lo de mediación lectora, que es acercarnos a las comunidades lectoras y ver de qué forma ellos perciben la lectura, lo que estabas diciendo tú, este ejercicio de ver de qué forma se percibe al lector, la lectura, con respecto a los niños también es muy importante, porque es tomar en cuenta cómo ellos leen el mundo, a partir de ahí, bueno, entonces eso es lo de la lectura. Me quedé mucho pensando en eso que decían las experiencias, diferentes experiencias lectoras que ya se tienen el día de hoy, ¿no? Esto de audiolibros, esto de los libros electrónicos, que también es otro de experiencia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ya esa idea que tenemos, lo que comentaba acerca de que no hace otra cosa que estar leyendo, pero así con los libros ya se va como que cambiando, porque de verdad que sí leemos todo el tiempo, leemos a través de otros medios, por así decirlo, ¿no? Sí, incluso habría que pensar en qué es leer, o sea, en la representación social de qué es leer. Porque sí, podríamos pensar en esta persona que está sumergida en el texto, ¿no? Como decías, pero Freire bien lo dice que la lectura del mundo precede a la lectura literaria. Entonces, al principio es así como de, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Pero claro, cuando nos ponemos a pensar qué es leer, hemos tomado la definición de
Ay, ahorita les digo quién, pero es una escritora para Graciela Montes. Dice que leer es en su grado cero, recoger indicios y construir significado, ¿no? Y me gusta mucho porque entonces leer no nada más se ciña a los textos literarios. Entonces quiere decir que podemos asomarnos a la ventana y decir, hay indicios de que va a llover. Entonces yo con eso creo significado y hago cosas en consecuencia, ¿no? Y eso se aplica, pareciera una cosa que no tiene que ver una con otra, pero son los mismos mecanismos, como bien decías, que usamos para leer, ¿no? Ver qué nos está diciendo el texto, generarle sentido, buscar significados, etcétera, y son prácticas cotidianas en el día a día, y no necesita uno estar alfabetizado para estar leyendo, porque además la lectura no sucede en los ojos, en las letras, sucede acá arriba. Entonces, como sucede acá arriba, podemos escuchar a alguien leyendo en voz alta o narrándonos algo y estar haciendo la acción de leer, que eso es muy lindo también. Justamente es una parte que va muy de la mano con la siguiente pregunta, que bien ambas lo mencionaron, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí o que somos lectores de libros, porque justamente uno puede leer un montón de cosas, no es necesariamente estar leyendo palabras o letra tras letra, ¿no? Al final de cuentas, como bien lo mencionaba, es una lectura todo el tiempo estamos leyendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, el buen humor o mal humor de las personas, que es algo que nos cuesta más trabajo, ¿no? Y pareciera que lo más sencillo es agarrar un libro y ponerse a leerlo, ¿no? Pero no lo es realmente. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta que yo tenía preparada. Bueno, las traigo en desorden, pero ya sabía el orden con la que iba a llevar. Sí, ayer lo pregunté. Entonces, la siguiente, bueno, más bien para abrir el tema, es la importancia de los tutores o de los padres para fomentar esa lectura. Digo, creo que los tres coincidimos, digo, yo no di mi semblanza porque yo no soy ponente, yo estoy moderando, pero es lo mismo, ¿no? A final de cuentas, yo lo hice con mis hijas, yo lo hice incluso con mi hermana y ahora pues, me agradecen, bueno, otras personas que las hice lectoras, ¿no? O sea, que les hice que leyeran, pero yo no creo que yo haya tocado que ver. Probablemente sí, pero no considero que sí, pero sí me gustaría que nos platicaran esa parte. ¿Cómo consideran la importancia de tener un adulto o un tutor o alguien mayor que a lo mejor no llegue a un cuento, o a lo mejor que no llegue a una historia, simplemente que lo vean? Yo también. Vamos así. Bueno, híjole, es que el volverse lector, lo que sea que eso signifique en nuestro imaginario, depende de muchas cosas, pero sí hay una correlación importante, lo dejan ver las encuestas nacionales de lectura de México y de otros países, que donde hay hogares lectores, los niños son consistentemente más lectores, lo que sea que eso signifique también, a lo largo de su vida, porque hay una práctica común. Es como, no sé, las familias que han sido durante muchos años, todos abogados, claro, porque en su familia todo el tiempo ya estaba como algo común, ¿no? Me acuerdo que mi mamá me comentaba que tenía unos amigos que eran químicos los dos, y su niño chiquito les decía, pásame el cloruro de sodio a la sal, ¿no? Y un niño muy chiquito, pero claro, para él tenía sentido porque en su círculo, pues eso tenía mucho sentido. Pero ninguno niño que sus papás no fueran químicos le estaría diciendo, pásame el cloruro de sodio. No. Es imposible. Exactamente. Pero se le hacía curioso justo por eso, porque como el contexto sí tiene que ver, aunque no necesariamente, porque también hay casos en los que pues, dicen, no, pues en mi casa no se leía y resulta que yo sí, ¿no? Que a veces puede llegar por la escuela, que a veces puede llegar por las bibliotecas públicas, que a veces puede llegar porque, decía una maestra de la universidad, que a ella le llegó porque en la preparatoria no le gustaba la clase tal, se iba a enseñar en la biblioteca y de repente dijo,
pues sabe, ya hago el libro y de ahí para atrás. Entonces puede suceder por muchas cosas, pero efectivamente el acompañamiento de una persona que lee y un texto también facilita la práctica. Es decir, el que yo, por ejemplo, leer un libro largo en voz baja, además, requiere ciertos contextos. Y se va construyendo también esas habilidades. Entonces, pues si me dan el tiempo, si me dan el acceso a los libros, es decir, si me llevan a librerías, bibliotecas, si tengo libros accesibles en la casa, pues también se va construyendo un espacio en el que, obviamente, si alguien me lee, como en el caso de mi papá, ¿no? Cuando era chica y platicamos acerca de eso, pues estoy como juntando factores que pueden generar a la larga, será un no lector, lo que sea que eso signifique. Entonces, sí, o sea, es importante, pero también, yo estoy viendo acá el que pues, ¿en qué momento? Porque pensemos sobre todo, por ejemplo, acá en el Estado de México, que muchas personas tienen que ir a trabajar lejos de casa, que salen bien temprano, que llegan bien tarde, que llegan uno harto del trabajo. ¿Qué momentos de ocio y acompañamiento le quedan para acompañar a infancias y decir, bueno, si ya te llevo a la biblioteca, ¿no? Bueno, te leo un cuento. O sea, es complicado. Lo idealmente, pues sí, que sucedan esas cosas, darse ese chancecito, pero también pues lo que se pueda, porque también me quedaba pensando para mi tesina de la universidad, revisé los ¿cómo se llaman? Los planes nacionales de lectura de Fox, que fue cuando salió la Ley Nacional del Libro, a Peña Nieto, que ya saben cuándo me titulé, por esas épocas. Y en todos decían, no, sí, los más importantes son los papás, porque desde ahí se genera, no sé qué, ¿verdad? Pero no había nada de formación para los papás. O sea, ¿cómo vas a saber qué preguntar, cómo generar conversación, qué textos elegir, qué momento? O sea, cómo le incluso en voz alta. Hay gente que le da muchísima pena. Entonces, es complicado. De que se puede, pero sí es muy complicado, y si no hay un acompañamiento de otras personas, pues también, sí, o sea, me quedo pensando, ¿no? Si no hubo un lector para esos padres y madres o tutores, ¿cómo van a hacer ellos también, ¿no? Se vuelve también una cadenita medio complicada, pero para eso también están los espacios públicos en donde podemos ver esas prácticas lectoras, y creo que está bueno que justo sea en una biblioteca pública que estemos hablando de eso, en donde podemos ver esas prácticas con las personas bibliotecarias y demás que nos echen la manita, ¿no? Ya no quiero quitar mucho tiempo, pero me quedé pensando, hace poquito estuvimos con una AC que es recién en nacimiento, que se llama Ideas Indómitas, en la feria que estuvo en el Parque Aztlán. Y ahí lo que hacíamos es que no hacemos, trabajamos primera infancia, ¿no? Chiquitos de 0 hasta 5 o 6 años. Y no hacemos espectáculos, es decir, no hacemos narración oral, no hacemos arte nada más, sino que lo que buscamos es hacer acompañamiento, ¿no? Hacer un modelaje de cómo leemos, y después con cada uno de los padres, madres, acompañantes adultos de los niños, para irle dando recomendaciones, no sé qué, todos siempre así, ay, es que tú cantas muy bonito, y yo decía, no, yo no canto bonito, tú eres quien canta bonito para tu niño, ¿no? Cosas así, porque al fin y al cabo, como mediadores de lectura, estaremos 40 minutos con ellos, pero quienes de todo el tiempo son los más. Entonces mi trabajo ahí es más bien como ir dejando algunas cositas para que quienes continúen sean los que están más en contacto con nosotros, ¿no? Sí, estoy totalmente. Sí, hace falta que alguien acompañe al niño a descubrir el lector que tiene, pero si lo primero es formar los lectores en los padres de familia o los tutores, o incluso los maestros, ¿no?
pero siempre creo que es ese factor tiempo, porque bien lo decías, si ambos papás trabajan y y demás. Y en la escuela también ocurre, porque los maestros pues están con el tiempo justo para cumplir sus objetivos y luego tienen la parte de entregar calificaciones y evidencias y demás, entonces también queda poco tiempo. De hecho, por ejemplo, yo siempre pienso en escuelas, ¿cuántas escuelas tienen su biblioteca? La verdad es que muy pocas, al menos donde están mis hijos, pues no hay biblioteca, pero sí hay maestros que le han tocado a mis hijos que hacen el esfuerzo por tener su pequeña biblioteca, y si es de cada semana tienes que leer un libro y te doy un sello extra y demás, pero lo principal es que quienes estamos a cuidado de menores pues podamos pues acompañarlos en esa lectura, y casi siempre empieza por la narración oral, que yo creo que ese es justamente por donde empieza, porque en el caso de aquellos padres que no tuvieron ese acercamiento a la lectura como tal, y que no hubo libros y demás, pero cuentan historias, se saben historias, entonces esa también es una forma de acercarlos a la lectura, y eso ayuda bastante, ¿no? La importancia de la narración oral. Y pues no sé, yo creo que sí hace falta más esta difusión de los espacios, de las actividades, y sobre todo que no se quede ahí. Es que no solamente es pues regalarles o darles libros y ya, sino es, como tú dices, llevar todo ese seguimiento de cómo están leyendo, porque sí, de verdad los papás a veces no sabemos pues cuáles son los libros que les puedo leer, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una niña de preescolar, uno de primaria y uno de secundaria, entonces son gustos totalmente distintos, y lo que le puedo platicar a mi niña de preescolar pues no le va a interesar a la de secundaria, ¿no? Entonces hay que ir buscando, y a veces no tenemos ese tino, ni como papás, y también lo digo a veces como maestros, ¿no? Porque a mí me llegó a tocar que en la secundaria pues era de leer Romeo y Julieta o leer Quijote, y así como pues no, o sea, son lecturas bastante pesadas para un adolescente, y lo que haces es huir de la lectura, ¿no? Entonces sí es bastante importante que alguien esté acompañando a los niños, pero más importante todavía que haya proyectos de mediadores como lo que hacen, que acompañen a los tutores, que acompañen a los padres en esta actividad de mediación lectura para con los niños. Las dos mencionaron algo muy interesante, y yo creo que a la mayoría nos pasa, o bueno, a la mayoría, seas lector de literatura o no seas lector de literatura, ¿no? El leer por obligación, ¿no? Pues a veces acabas cansado, como bien lo decía Nipe, y dices, no, ya no quiero volver a agarrar jamás en la vida un libro, ¿no? Porque lo tienes que hacer, porque es necesario que lo tienes que hacer, ¿no? Esa fuerza, o lo haces o lo haces. O te encuentras el resumen en internet, también puede ser. Pero tú también mencionabas algo muy importante, que es esta formación también de los profesores. Que los profesores no es que siempre no quieran, ¿no? Sino más bien es el tiempo que a veces no les da para poderlo fomentar de acuerdo al plan de estudios o al plan de trabajo, y el tema de las bibliotecas en las escuelas, ¿no? Por muy pequeñita que sea o por muy grande, yo creo que eso es algo bien importante, que todas las escuelas, sean privadas, sean públicas, sean lo que sea, debería de tener una biblioteca, aunque sea pequeñita, ¿no? Un librero de 3, 4 repisas, creo que es importante, porque si no, ¿cómo pretendemos dar esto? Y me parece que ha habido programas justamente en los que es, aunque no tengan una biblioteca, ir a llevar libros justamente a las escuelas, ¿no? El problema no es llevar los libros, sino quién va a hacer que los niños se interesen en esa parte, ¿no? Más allá de que los lean, que se interesen, ¿no? Ya una vez se interesan, es más fácil que digan, pues me lo voy a llevar y lo voy a leer, ¿no? Por los dibujos, por la narrativa, por la portada, lo que sea. Entonces,
es bien complicado. Y aquí, antes de que continuemos, quiero invitar a los presentes, si gustan participar, nada más levanten la mano para que lo podamos hacer con todo el orden y con todo gusto. Adelante. Yo tengo, es como una duda, pero es muy general, entonces a ver si me la cachan. Vamos a tratar de armarla. Ustedes comentaron que se tiene que fomentar también de parte de los padres ese hábito para que también se permeen los hijos. Hay casos, bueno, sí existen muchos. Uno de ellos, papás obreros, salen a trabajar 8, 12 horas. Los ausentes, hijos de casa, que ellos se drogan. Pero uno de ellos, como una especie de fuga de la realidad, se pone a leer. Entonces, de ahí le hizo un hábito, ¿no? Y a lo largo de los años se hace un famoso literato. Pero curiosamente, en sus generaciones de atrás, había un abuelo que también tenía ese hábito de la lectura y de escribir en el escritor, pero de generaciones muy atrás. Hay algo que se le dé, un gen, porque él no tuvo ningún impulso para hacerlo. O sea, padres ausentes, era su fuga de la realidad, pero con una familia totalmente social, porque puede ser incluso lo contrario, ¿no? A lo mejor los padres o los abuelos o en el entorno familiar hay muchos libros y todo el mundo lee y les gusta mucho leer, pero a lo mejor hay alguien en la familia que definitivamente, aunque haya tenido todos los medios, pues simplemente no le llama la atención la lectura. Entonces, no, yo creo que es totalmente una actividad social o totalmente saludable. Pero hay algo oculto, ¿no? Que hace que esa persona en especial haya elegido ese camino. Hay algo. Yo siento que va por qué cosas nos hacen sentido, qué cosas nos hacen clic con nosotras y nosotros. Porque pienso que, así como decía Beatriz, que puede haber alguien en una familia de ultralectores por generaciones y generaciones de lectores, y esa persona no. Resulta que lo suyo es el fútbol. Pues el fútbol, ¿no? Porque hizo clic con algo de ellos. Y también lo que sucede es que tendemos a pensar que, y esto tiene que ver con una cuestión positivista de la vida, de pensar que solo que los intelectuales son quienes son las personas, no sé, de bien, las personas inteligentes, ¿no? Y un intelectual tendría que leer, ¿no? Pero pues hay de todo en la viña del Señor y hay un montón de cosas que no están en la literatura y que no están en los libros. Y que son igual de valiosas. Entonces, realmente es lo que hace clic con uno, ¿no? A veces, de repente uno, o sea, a mí la literatura me hizo clic por esta conexión que tengo con mi papá y yo lo tengo muy clarito, ¿no? Pero ahora tengo una amiga que estudió la carrera igual conmigo y su familia, pues es, su mamá es empleada doméstica en diferentes lugares. Su papá es milusos también, toda su familia es, pues sí, hace chambitas y demás, pero a ella algo le hizo clic en la secundaria. Un libro que le prestó una de sus maestras y que le dijo, pues te puede interesar. De ahí dijo, esto es lo mío, y decidió morirse de hambre estudiando letras. Porque eso dijo, pues yo quiero esto, es muy feliz, pero eso hizo clic con ella. Y no tiene en su pasado nadie de su familia, ni abuelos ni tatarabuelos que tengan que ver con eso. Tiene que ver, lo que decíamos es que el contexto puede facilitar el que uno se vuelva lector, pero no es lo único. Puede pasar por obra y gracia del Espíritu Santo también. Entonces es una construcción social también. Que me llama mucho la atención que, por ejemplo, pues cuando uno va de viaje a algunos lugares así como John Camp y así, México, que te encuentras de diferentes nacionalidades, o comunidades en inglés. Y te das cuenta, bueno, yo me di cuenta de que, aunque
mejor un alemán, un canadiense, un finlandés, y que eran de profesiones diferentes, un ingeniero en sistemas, un mercadólogo, todos traían su novela siempre estaban leyendo. Y eso me sorprendió tanto que siendo de diferentes profesiones y de diferentes países, siempre carga su novelas. Entonces me llamó la atención porque quiere decir que los países del primer mundo tienen una ventaja para que la gente lea más. Sí, totalmente. Yo considero que tienen la ventaja en el aspecto de que este tipo de espacios están abiertos a todo público. Bueno, estos también están abiertos a todo público, pero la gente no sabe que existen los espacios públicos aquí en México, ¿no? O sea, las bibliotecas. Es muy difícil que tú le preguntes a alguien, oye, ¿qué biblioteca conoces? La mayoría nada más te van a decir la Vasconcelos, ¿no? O sea, no saben que a lo mejor a la vuelta de su casa hay una biblioteca en la cual pueden ir a leer. Por ejemplo. Y así es el tema. Y por ejemplo, al menos yo no he viajado a ningún otro país, pero al menos lo que vemos en las películas o en las series es que las bibliotecas son inmensas, ¿no? O sea, son edificios inmensos y que están en las avenidas principales. Entonces es más sencillo que ellos tengan acceso a ese tipo de cosas. Y igual en las universidades o en las escuelas, todas tienen una biblioteca. Ahí sí, al menos en Estados Unidos y Canadá, que yo sepa, y en algunos países de América Latina como Argentina o Brasil, todas prácticamente tienen una biblioteca de un buen tamaño, entonces tienen más accesibilidad a la lectura, bueno, a la literatura más que nada. Tiene que ver eso con el acceso, no tiene que ver con una cuestión genética o algo así, es totalmente social, como decía Bene. ¿Verdad? Beatriz. No, algo me sonó raro, Beatriz. Porque piensa que, por ejemplo, algo muy, muy curioso en México y en Latinoamérica es la figura del mediador de lectura. Eso no existe en otros lados del norte global, sobre todo. No existen los mediadores de lectura, porque no son necesarios, porque hay en las escuelas, hay bibliotecarios, en sus escuelas públicas o privadas, pero hay bibliotecarios que hacen esa labor y que todo el tiempo están trabajando en consonancia con los docentes y demás. O sea, hay además una tradición bibliotecaria de añísimos y sobre todo, por ejemplo, en los países anglosajones, un montón. Entonces, hay otros modos sociales de convivir con el libro y la lectura que acá, híjole, y en México además, hay un montón de cosas en contra, que somos muy grandotes, ¿no? Abarcar tanto territorio con poco presupuesto también es un poco complicado. De repente, el que caiga de lo federal hasta lo municipal es complicado como dar seguimiento a las políticas de lectura, por ejemplo. Un montón de cosas, entonces de repente, pues sí, y bien lo dijiste, Fernando, el capitalismo horrible, que claro, si estas personas tienen tiempo para el ocio, claro que lo van a aprovechar, aunque sea en su transporte, para leer, porque la mente no está cansada. Ni tienen hambre. Claro. Claro, ya me entendí. Pero es cierto, es cierto. ¿Cómo le vamos a pedir a un obrero que se levantó a las 3 de la mañana para llegar a las 7 a su trabajo, que está más de 8 horas trabajando y que regresa a casa después de varias horas de transporte y decir, bueno, y ahora lee, o lee en tu trayecto? Amigo, lo que quiero es dormirme, ¿no? Y cuando no estoy durmiendo me estoy comiendo algo, entonces sí es muy complicado para que podamos tener como estas prácticas. Pues también hay otras cositas antes que subsanar que no tienen nada que ver con la lectura, que son trabajos dignos, cerca de casa, seguridad alimentaria para todas y todos, el acceso y la publicidad de estos espacios para que la gente llegue. Un montón de cosas antes de decirle, pero deberías leer con tu hijo. Sí, totalmente. Y además se tiene también la idea de que solamente es
de que el tiempo libre sí es solamente para los que tienen un mejor trabajo, dinero, no sé. Y sí, realmente creo que lo que tiene, o lo que hace mucho ruido en este sentido, son los espacios y el costo también de los libros, porque no nada más el de las bibliotecas públicas, ¿no? O sea, el costo también de los libros, el acceso, y no nada más de los libros, en todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura, o sea, de entrada al cine, al teatro, a los conciertos, etcétera, ¿no? Tiene mucho que ver con todo esto. Y yo desde que me metí a todo esto de los clubes de lectura, pues empecé a ver esta figura de mediador de lectura, porque pues antes no había yo estudiado acerca de eso, pero es una figura sí bastante importante y que sí deberíamos estar en las escuelas, en las casas, en las comunidades, en donde se reúna alguna comunidad justamente para hacer esta facilitación de la lectura y un poco como encaminar. Y por eso yo también detesto mucho que luego nos saquen en las comparaciones de encuestas de cuántos libros nos leemos al año junto con otros países, porque hay muchísimos factores, el factor económico y todo lo que estaba mencionando el compañero y también Lince, porque no es nada más, o sea, yo no sé cómo miden cuántos libros hayas leído, porque no se reduce nada más a eso. Ahorita ya estábamos hablando de diferentes experiencias lectoras y es muy desigual, ¿no? Las encuestas siempre van a ser como que muy desiguales, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, no recuerdo exactamente los números, pero sí salimos muy mal, ¿no? Los mexicanos siguen leyendo un poquito, un libro y medio al año en promedio o algo así. Entonces, pues tiene que ver con muchísimos otros factores. Y hablando acerca de las bibliotecas, por ejemplo, ahorita creo que está en la biblioteca José Vasconcelos, ¿no? Y están saliendo muchas cosas porque estaban diciendo que no hay mantenimiento, que no va mucha gente a las bibliotecas, que esa es otra cosa, que también tenemos la idea de que en las bibliotecas pues nada más vas a ir a leer, pero pues hay actividades que se hacen, ¿no? Por ejemplo, lo que están haciendo en los conversatorios para que volvemos a ver a las bibliotecas, que no es nada más para que, ir a sacar un libro y demás, ¿no? Sino todas las demás actividades que hay en torno a las bibliotecas, para que las bibliotecas sean pues un centro, pues un centro para la comunidad, no sé, para que haya ese vínculo social y demás, ¿no? Antes de eso, quería hacer como unas puntualizaciones sobre las bibliotecas y espacios públicos. Si la gente luego no está pensando en estas personas obreras, es porque las bibliotecas estaban pensadas en México para los estudiantes. Entonces generalmente están abiertas en el horario como escolar. Después de que salen de la escuela, todavía están unas horas en atención a las bibliotecas, pero si la gente que no son niños o no son estudiantes quieren venir, pues resulta que llegaron y ya está cerrada, ¿no? La otra es que... Hola, bienvenida. La otra es que como esta representación social no solo la tienen ustedes, sino la tenemos todo el mundo, puede ser que sí conozcan que hay espacios públicos, pero no necesariamente llega la gente a entrar porque no piensan que son para ellos. ¿A qué me refiero? La gente dice, no, pues a la biblioteca y yo soy obrero, ¿para qué voy a entrar si es para eso? ¿No? Y los estudiantes dicen, no, pues si yo ni leo, ¿para qué voy a entrar a una biblioteca? ¿No? Solo me mandan a hacer la búsqueda. A mí me llegan a mandar para buscar cosas en una enciclopedia, pero ahora ya está en Google, entonces ¿para qué quiero entrar a una biblioteca? Y más bien habría que pensar en cómo comunico que este espacio, es decir, cómo... Esto va para la gente de cultura. ¿Cómo comunico que este espacio es para ti? ¿No? Es para todo el mundo. ¿Y cómo comunico que hay cosas que te pueden interesar, ¿no? En el caso de la Vasconcelos, cuando trabajé, fue en la gestión de Daniel Goldin, que seguramente no lo conocen, pero
que muchas niñas y niños crecimos con algunos de sus libros editados, porque fueron libros del Fondo Económico de A la Orilla del Viento, que salieron con Daniel Goldin. Y estuvo como director de la biblioteca durante 2015, creo, 2018, algo así. Y fue cuando más gente llegaba a la biblioteca. Llega mucho extranjero porque, oh, wow, maravilloso, es turístico. Llegaba gente, espacio y sacaban muchos libros. Lo sabemos porque hay ahí los registros. ¿Cómo haces que sí llegue la gente? Pues comunicando y haciendo comunidad. Porque si yo me quedo en mi biblioteca esperando a que la gente llegue, pues aunque abra la puerta, están estas puertas invisibles, esta teoría social de las puertas invisibles, donde la gente dice, no, pues híjole, miren, yo vengo con mis botas de trabajo, ¿cómo voy a dar este espacio tan bonito y limpio, no? Pues no voy a entrar. ¿Cómo le haces para que sí lleguen esas personas? Los que trabajábamos en la Vasconcelos, íbamos a hacer comunidad con la gente que está afuera, es decir, la familia que vendía obleas afuera de la biblioteca, le decíamos, oye, pues pásenle. No, pero es que, ¿cómo voy a dejar aquí? Porque si no vendo, no como. Pues pasa tu niña conmigo, ¿no? Y hacíamos el clic para que confiaran también en nosotros y pudieran entrar, porque me acuerdo mucho de esa situación, pues, porque es una niña sorda. Entonces, ella pues no sabía comunicarse en lengua de señas y le enseñó ahí en la biblioteca. Pero porque sales a hacer comunidad, no te quedas sentado a ver pues ojalá llegue la gente. Puse en redes que había esta actividad. No. ¿Cómo invito a la gente? Y esto es para cualquier espacio público, para cualquier cine o club de lectura o demás. ¿Cómo sí hago que lleguen? Porque es muy fácil decir, no, pues la gente no lee. No, la gente no viene. Pero entonces, ¿qué hago yo? Sobre todo si soy servidor o será pública, ¿qué sí hago para que la gente sí llegue a este espacio? Porque habrá muchos factores, ¿no? Pero de mi lado, ¿qué sí puedo hacer? ¿No? Eso es bien importante para que llegue la gente. Justamente esa parte de las visitas a las Vasconcelos, es más eso, ¿no? Es un lugar estético, ¿no? O sea, la mayoría de la gente que va es a tomarse fotos, o sea, no va a leer realmente, ¿no? Es muy poca gente la interesada en buscar algo, ¿no? En buscar, ya sea porque es estudiante o porque le gusta leer, o sea, es muy complicado. Pues ya que están, ¿qué hacemos? Exacto, ¿no? Y ahora viene esta parte que tú conoces muy bien, por el jardín de la lectura. ¿Cómo hacer justamente lo que decían? O sea, ¿cómo lograr una comunidad que sea lectora? Pero bueno, ahorita no estamos hablando de una comunidad lectora de adultos, sino de infantil, de niños, ¿no? Porque estamos tratando el tema de la literatura, la importancia de la literatura en los niños, ¿no? ¿Cómo lograr, o cómo crees tú que se pueda lograr hacer un jardín de la lectura, pero para niños? Dando importancia a lo que tiene significancia para los niños. Yo lo veo así, lo veo con mis hijos, que ya mencioné que son de diferentes edades. Mi niña, por ejemplo, de 4 años, hay un libro que solamente le gusta a ella, pero es el que me dice, léeme y ahora yo lo leo, pero ya llevamos como un mes con ese libro y es el favorito, pero me di cuenta que es porque ella se siente identificada con el personaje, porque es una niña que hace muchas travesuras y que su papá y su mamá todo el tiempo andan atrás de ella, y entonces un día se me ocurrió decirle, en lugar del nombre de la niña, pues decir el nombre de mi hija, ¿no? Y entonces para mi hija fue así como que, y dice, entonces léeme mi libro, mamá. Y entonces ella ya se sabe la historia. Y me di cuenta que tienes que ver qué es lo que le da significancia, qué es lo que tiene sentido para los niños. Yo tengo un personaje cuentacuentos, que está por ahí armándose todavía, pero sí, en las prácticas que he tenido como cuentacuentos con los niños, es no llegar como que, ay, me voy a sentar y les voy a leer, y porque me da que luego no ponen mucha atención, esperan otro tipo de actividad, ¿no?
Entonces llego y les pregunto, oigan, ¿y ustedes han pensado qué es lo que pasaría si se les pierde algo y luego se dan cuenta de que alguien les puede ayudar a que todo aparezca de nuevo? Y entonces los niños empiezan así a participar y empezamos como a construir la historia. A lo mejor no es exactamente de pe a pa el cuento que yo había leído, pero empezamos a construir la historia y empezó como a encaminarnos. Y ellos son parte de esta actividad de contar historias, de contar cuentos. Entonces, creo que eso es lo principal. Y lo segundo, pues obviamente, es darle seguimiento, porque es bien padre cuando los niños ya se acostumbraron a que vas y les leen y ya esperan como que esa historia y la actividad que sigue, ¿no? No sé, cambiemos el final del cuento, oye, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Cómo te imaginas que sería este personaje? ¿Cómo lo dibujarías? ¿O tú cómo contarías la historia? Y la otra parte es involucrar, sí, 100% a los padres de una manera, de una forma, al papá, a la mamá, los tíos, los hermanos mayores o los abuelitos quienes estén al cuidado, involucrarlos de alguna manera para que pues ellos también pues tengan el chance. A lo mejor ya estábamos hablando ahorita de que hay muchos factores que no te permiten tener ese tiempo para leer, pero sí puedes contar historias, ¿no? Sí puedes, exactamente, o sea, nada más de que, híjole, llegué y fíjate qué pasó en el metro, que esto y aquello, y oye, ¿a ti cómo te fue en la escuela? Fíjate, mamá, que esto, y ahí ya estamos teniendo una experiencia lectora, y es ese seguimiento que se le tiene que dar, y que los invite, sobre todo. Allí en la primaria donde están mis hijos, hay una pequeña casetita que fue en un principio iniciativa del Jardín de la Lectura cuando nos reuníamos presencialmente con libros. Entonces la primera vez que la inauguramos, regalamos libros y los niños se acercaron mucho, pero yo me he dado cuenta que ya pasa la casetita y ya hasta la taparon con un montón de anuncios y propagandas y ya nadie le hace caso. Pero aunque es una iniciativa muy padre que los libros estén ahí, o sea, pasa la gente y así como que, y los niños, pero cuando ven que está ahí alguien platicando y que está ahí alguien sacando los libros y mira, acércate, está ese libro, te puede interesar, es cuando se acercan los niños. Entonces, eso es lo que yo he vivido en esta experiencia con el Club de Lectura, con el Jardín de la Lectura, y como cuentacuentos también, con información, también he tenido esta experiencia. Fíjate que esa parte que mencionas es bien interesante, porque justamente hace poco, hace como un mes, fuimos allá al Tejocote y justo regalamos libros. Y la gente, uno piensa que no le interesa la lectura o que no le interesa leer o que no le interesan los libros. Y no es que se los regales o que los compres, ¿sabes? Es más bien el que vean que hay algo. Porque probablemente a lo mejor tú le vas a regalar un libro a alguien que tú ves que lee, y a lo mejor ese libro jamás va a ser leído y se va a quedar ahí. Yo que suelo acumular muchas lecturas pendientes, pero justo cuando la gente ve que estás dando algo, y no por el valor material, porque sí, los libros son muy caros. Yo antes pensaba que pues no deberían ser tan caros, pero ahora que hago libros, pues sí, ya que no son ni lo tan caros que podrían ser. Exactamente, también esa parte. Sí. Pero, y aquí vamos también a ese tema, ¿no? O sea, los libros que se vuelven bestsellers, no son libros en su totalidad, son leídos. O sea, nada más son comprados, pero no, quién sabe cuántas gentes lo han leído, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema para algún otro comentario que también considero que sería interesante tocar, ¿no? Pero justamente esa parte de, si tú ves que alguien está leyendo o que tiene una cajita con libros y ve que alguien
está leyendo y alguien más se acerca y luego llega otro y luego otro, y así se va formando. Yo creo que esa parte es como que importantísima, sobre todo darle seguimiento. O sea, la iniciativa puede estar ahí, puede ser, qué padre, vamos a poner lectura, pueden contar cuentos a los niños, vamos a hacer a los adultos mayores también, y muchas veces no lo quiero llamar de esa manera, pero pues ellos ya tienen el tiempo libre, ¿no? El tiempo disponible para poder hacer muchas cosas que a lo mejor uno que todavía quiera hacer, pues lo hacer como uno quisiera, ¿no? Me quedé pensando en cosas que dijiste. Creo que una de las labores más importantes de la mediación no es ni la lectura en voz alta, ni la narración oral, ni nada de eso, sino escuchar y observar. Ese es el corazoncito de un mediador, estar siempre atentos a otras personas, escuchar y observar. Porque hay veces que llego y así, ¡ay, deberías leer, está buenísimo! Y yo así de, bueno, ni te pregunté, gracias, ¿no? Porque vamos con y esto pasa mucho en el gremio, y pasa con quienes desean como compartir las lecturas, casi que vamos como convertidores, ¿no? Así de, conviértete en la religión. Sí. Y a veces eso también resulta que la gente dice, ¿qué me estás tratando de qué vendes estos libros o qué? Y más bien es estar observando, estar escuchando, estar atentas a esas necesidades que a veces uno no sabe que necesita, pero pues bueno, ¿no? Y muchas de las labores también de las personas mediadoras es facilitar el entendimiento del texto. ¿A qué me refiero? Hay veces que decimos, pues lee, ¿no? Bueno, pero leer es muy complejo, o sea, entender un texto, además literario, requiere de mucho trabajo mental. Por eso no es tan fácil que alguien que pues, no ha dormido bien diga, sí me voy a poner a leer, ¿no? Pues sí, pienso que yo cuando de repente estoy muy cansada digo, ni siquiera quiero leer este chisme de Facebook, ahí sé que estoy muy cansada. Pero si yo tengo estas herramientas para facilitar, y no me refiero a tómate un curso de lectura rápida, ¿no? Sino cómo accedemos a ese texto. Es decir, los niveles de lectura, que son el literal, el inferencial y el crítico. Muchas veces la gente ni siquiera puede acceder al nivel literal, que es literalmente qué dice este texto, ¿no? O, iba a decir peor tantito, pero sí, hay más o menos las personas adultas generalmente damos en el nivel literal para los niños, es decir, leímos los 3 cochinitos. ¿Cuántos cochinitos eran? 3. ¿Y cuántos lobos había? 1. ¿Y cómo le hacía al lobo? Soplaba. Muy bien. Pero, ¿qué pasa con esta cuestión inferencial de por qué crees que pase esto? Es que suceda, etc. Y la cuestión crítica de que nos podemos ir más, ¿no? Así de pues, ¿qué derecho tiene el lobo de ir a desarmar las casitas de los estos? ¿Qué tal que era gente que se había adueñado de su tierra? Y podemos hablar, es que se puede hablar de muchas cosas, es decir, podemos irnos a cuestiones más adultas como la cuestión de la propiedad privada y nuestras opiniones acerca de eso, ¿o no? Justo eso es lo que estaba qué bueno que llegaste a ese tema, porque hablando de los mediadores literarios, muchos que somos mediadores literarios, primero tenemos que tener la pasión, porque no todos los mediadores literarios tienen la pasión. Primero debemos tener la pasión. Justo a mí, por ejemplo, con mi quehacer con adolescentes, es escucharlos, saber qué es lo que les preocupa, qué es lo que les gusta, qué es lo que tienen allí, ¿no? O sea, qué dudas tienen. Aterrizarlo desde ese punto y a partir de allí buscar textos que les puedan interesar y acompañarlos. Creo que es muy importante el acompañamiento, como bien lo decían, porque el acompañamiento, sé que padres es cierto como seres humanos hay que entender, viviendo en un país que tenemos muchas marcas, pues sería complicado. Entonces, hay factor del profesor, por ejemplo, sí lo considero muy importante, debido a la única fuente y es el único mediador que va a conocer el alumno, ¿no? O que va a conocer el adolescente o el niño. Pero para esto, en
el mediador o el profesor debe tener una pasión muy importante y saber escuchar. Sí es cierto que muchas veces nos comen los objetivos y toda la burocracia educativa, pero siempre hay un espacio, ¿no? O sea, justo lo que hace un rato estabas comentando con, bueno, al menos yo, por ejemplo, trato de ser siempre muy, aterrizarlo a su realidad, ¿no? O sea, aquí tienes esto, pero te lo voy a... Ay, mira, por ejemplo, cuando hablo de economía, porque a veces hablo de economía, me dan materias que no me corresponden tanto, pero que a mí me encantan, ¿no? No, eso nunca pasa en las escuelas, ¿de qué hablas? Porque a mí me encanta el hecho de conocer, pero el punto es como de... ¿cómo hacer que ellos entiendan economía, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, cuando ustedes piden un préstamo y de repente van a Coppel y les cobran interés. Entonces, todo esto hace que el alumno comience a tener interés y sobre todo de entenderlo, porque es muy difícil para el alumno entenderlo. Vivimos hoy en día en una sociedad completamente llena de imágenes, somos un bombardeo de imágenes. Entonces, para ellos, como que si me lo enseñas, lo entiendo, ¿no? O sea, si lo veo, lo entiendo, pero si lo leo, no entiendo. Entonces creo que es muy importante también la parte teatral para el profesor, por ejemplo, del mediador. No solo, además de ser cuentacuentos, es bonito, porque llegas como a la parte más pequeña. Pero ¿qué pasa con el que ya es adolescente y nunca leyó, ¿no? Entonces, obviamente va a ser muy difícil encabrar la lectura, ¿no? Y mira, ¿sabes qué? Aquí está la luz. El hecho de hacerlos muy teatrales, de incluso con su jerga, ¿no? Ahí con su salón. Eso resulta que para el adolescente, claro, no van a ser todos, porque en efecto, todos tienen diferentes cosas y diferentes intereses, pero por lo menos el que no sabía qué hacer, por lo menos ahí los vas encaminando, ¿no? Pero creo que es algo muy importante escuchar a personas que tengan la vocación y sobre todo la pasión. Porque yo consigo muchos compañeros que también trabajan en el área literaria, pero que tampoco ni siquiera les gusta leer, ¿no? O sea, el que estudió ahí porque era lo que le quedaba, porque era que ya estoy acá para que me salga algo, ¿no? Y de repente también el sistema nos come, ¿no? El sistema nos come bastante, pero el papel yo creo que más importante hoy en día, que claro, son los padres, y ojalá los padres pudieran tener este razonamiento, es el profesor. El profesor, porque es el único medio que van a conocer los niños y es el único medio que están conociendo pues los adolescentes, incluso los que ya son grandes, ¿no? Los universitarios, que también al universitario le cuesta mucho leer, ¿no? Y también es muy importante la parte educativa porque justo cuando un hijo está mal en los números, en las matemáticas, las voy a meter a un curso, ¿no? Y ahí van y los meten al curso matemático. Y de repente dicen, mi hijo no sabe leer, pero con el tiempo, con la práctica. Pero ¿dónde está la práctica, no? Si nunca hay práctica. Entonces, justo en ese momento es cuando el profesor también tiene que sensibilizar al padre, ¿no? Ok, si tú no quieres acompañarlo, está bien, pero sí tienes que decirle que debe saber leer bien, que debe de entender, que debe razonar, que se debe cuestionar. Un área también que se me complica mucho es la parte filosófica. Bueno, no se me complica bien, ¿no? Pero hacer que ellos se interesen en la parte filosófica, pero allí viene a buscar las maneras y sobre todo una manera muy importante es esta de qué te interesa a ti. Porque lo que me interesa a mí es lógico, a lo mejor mis intereses son un poquito más intelectuales, por llamarlo de una manera, pero para el adolescente no. El adolescente es mucho más superficial porque esa es la vida que les ha tocado, ¿no? La parte superficial y entonces, bueno, también es de repente bajar como nuestro perfil, ¿no? Porque a veces muchos compañeros dicen, es que yo me han dicho que hablar con adolescentes porque dicen pura tontería y yo así de, yo los amo porque dicen pura tontería y me hacen sentir viva, pero es de repente decir, nunca en la vida fuiste intelectual, también fuiste tonto, ¿no? También fuiste bobo de repente, o también de repente te dio la parte de que nada te interesaba, ¿no? O sea, entonces creo que esa parte del acompañamiento del profesor, sí, de los padres es bien importante, pero la verdad es que los padres también tuvieron una educación prácticamente creo que en la cuestión lectora. ¿Cómo más? Perdón. Belén. Belén. Perdón. Belén. Pero a mí nada más le quedó agua, Belén.
que tocaste un tema bien importante, que es la cuestión del adultocentrismo. Todos vivimos con eso. Que el que sabe es el adulto, me gusta mucho. No sé si han visto Matilda, la película, que donde le dice, yo soy tu niña, yo estoy bien, tú estás mal. Y es la vida que vivimos, o sea, pensar, por ejemplo, son palabras, no es crítica, pero son cosas que tenemos tan interiorizadas que decir, me voy a bajar a su nivel. ¿Cuál nivel, amigos? Pero es algo que tenemos muy interiorizado y que por supuesto que yo también lo he dicho, ¿no? Así de, ay, ¿qué bajamos al nivel de los niños? No, tiene que ver con que muchas personas piensan que van a dar algo, voy a ser el mesías de la lectura, ¿no? Pero no reconocemos las prácticas lectoras de otras personas, las vivencias de estas otras personas, porque no los consideramos personas, ¿no? No estamos al mismo nivel, tú niño, tú adolescente, así pasa, tú que no sabes, claro, tú vas a saber chamaco miado, ¿no? Casi. Entonces, cuando tenemos estos imaginarios, como dices, de estos compañeros con los que luego convives, pues claro, ¿cómo voy a decir, claro, la lectura del manga o del webtoon es lectura, ¿no? Si no los considero ni siquiera, o sea, si sus prácticas lectoras no me importan porque ellos como personas no tienen valor en esta vida adultocéntrica. Y por supuesto, en este adultocentrismo no les voy a escuchar. Y ahí también viene una parte reinante que es el significado único de los textos, que estamos reacostumbrados a que el texto nos quiere decir algo. Y solo una cosa, y si no le atinaste a lo que el profesor dice que es, pues ya valiste queso, ¿no? No leíste mal exactamente. Cuando en realidad depende el entendimiento de, bueno, la literatura igual que el arte nos atraviesa de manera subjetiva, porque nos atraviesa a nosotros como personas. Y pues, por ejemplo, mi hermano y yo nacimos en la misma casa con los papás, rodeados estudiamos en las mismas escuelas, pero no siempre pensamos igual, porque fuimos socializados, él como hombre, yo como mujer, entonces eso implica muchas cosas diferentes, y él ahorita vive en Toronto, yo vivo acá en la Ciudad de México, entonces las cosas que pensamos, vemos y conocemos, nuestras experiencias de vida, son súper distintas. Entonces, un mismo texto no va a significar lo mismo, pero si yo pienso como adulto que lo que yo leí, porque soy adulto, es lo que es, entonces no estoy dispuesta a escuchar a las otras personas, ¿no? Y eso pasa mucho, sobre todo en la cuestión escolar, porque tienes que calificar, y cómo demonios calificas la comprensión lectora si no es cuando, a ver, si entendieron que los 3 cochinitos significan esto, entonces sí, ¿no? Es muy complicado, porque pues no hay como otras formas ante la SEP de repente, pero sí se les puede dar la vuelta. Sí, siempre se les da la vuelta, porque igual, ¿no? De repente me dicen, es que yo entendí esto, y yo, está bien. O sea, y me dicen, pero es que no está bien porque la mayoría entendió esto. Esa es tu concepción, porque al final nosotros como vivencias los asociamos diferente. Tu vivencia no es la misma que la de tu compañero o la mía. ¿Sabes qué hago? Como ingeniería inversa. Es un poco ahí, ¿cómo lo sabes? Es decir, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Porque ahí te das cuenta del nivel literal. ¿Qué leyeron en lo literal? Hicieron sus inferencias para el nivel inferencial, es decir, que de lo literal conectaron y después llegaron al nivel crítico. Eso es lo interesante, que eso se mide pues, de manera cualitativa. No le puedes poner con una rúbrica quizá, ¿no? Pero sí, un poco, porque dice Casani, que es experto también en cuestiones de lectura, dice sí, es bien cierto que puede interpretar desde su subjetividad. No todas las interpretaciones son cercanas al texto. A veces le ponemos más de nosotros que de lo que ve el texto. Pero ¿cómo le haces para ver cuáles son cercanas al texto? Es decir, esa ingeniería inversa de, bueno, yo vi que esto y esto decía el texto y por experiencias de vida conecté así. Y porque conecté así, entonces esta es mi conclusión, ¿no? Pero eso también es parte de un pensamiento muy complejo, que a veces pensamos, la lectura con niños, qué complejidad va a tener si son dibujitos, ¿no? Pero son procesos muy complicados y eso no es fácil. Por eso el acompañamiento de, oye, ¿te diste cuenta de qué pasó aquí? ¿Qué sucedió esto? Nos regresamos. Como ese ir y venir,
que hacemos generalmente, eso está Permiso, interesante. la mano. Pero bueno, no sé si le podemos dar la palabra. Sí, sí, sí. Bueno, yo iba a lo del acompañamiento que decía el mediador, es magnífico, pero yo pienso que todos tenemos que tener la pasión y no perderla. No perderla los padres o quien esté acá de los niños. Porque la pasión ahora lo mismo cuando tenemos a la escuela perdemos por la pasión, ¿verdad? Decimos y le exigimos al maestro, hay personas que sí se dedican a lo suyo y hacen lo suyo con la lectura, en verdad, hasta la fecha. Tengo podría tener muchos ejemplos. Y yo pienso que sí tenemos que contribuir desde casa también, quien sea, aunque tú no seas lector, aunque no tengas un libro de texto de la niña, y cuando sí tienes la pasión de que tu hijo aprenda, no nada más tengo que mandarlo, o tu sobrino. Yo tuve a mi cargo varios sobrinos desde antes de los hijos, y bueno, es una satisfacción que los encamine un poco a la lectura. Yo no digo que lean mucho, no lo sé además, pero los encaminé, y luego con los hijos, pero pues trabajaba, pero me daba tiempo, un montón de cosas que no tiene que hacer como madre de familia. Entonces, y bueno, dice, yo no tenía libros primero, segundo, y me dijeron que el niño lea 3 lecturas diarias. Yo decía, es que tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Y entonces dices, pues ni modo, lecturas cortas. Y nos vamos con tu texto, y que venga firmado, ¿no? que lo leí. Hace muchísimos años se darán cuenta que ya pasé, y ahorita mucha gente joven dirá, estoy exitosa. Sí es cierto, así lo dicen, ¿no? Pero en realidad eran 3 lecturas, son muy cortas en la escuela desde el kinder. Entonces, ya, y sabes qué, te resulta un hijo que te dice, ¿otra? Lo termina y te dice, ¿otra? Y tú, ay, es que tengo que prepararme ¿otra? No, entonces, o sea, uno que otra, no lo puedes cortar, ¿no? O sea, yo no sé qué hacer, pero hazlo. Entonces, y hay hijos que no quieren, aunque no quieren, no les gusta, lo hiciste. Entonces, pero claro, existe, a veces no es que no les guste, es que los temas no les gustan. Si alguien te toma los libros de cuentos, pues él no, tiene otra cosa, dale otra cosa y ahí empieza, ¿no? Entonces sí es importante, aunque no tengas los libros, en verdad, aunque sea la revista que te encontraste, la que te también, el periódico que ahora te regalaron en la calle, o sea, sí es cierto, es que hay que tener las ganas de darle algo a los niños, ¿no? Hablando de infancia, como dicen. Hay que darles, también la disposición, cansados todos llegamos. Bueno, yo estaba en un trabajo donde sinceramente llegaba muy, muy cansada. Entonces a veces yo no quería y tenía que hacer. Sí. Yo quería, ¿no? Sí. Si no lo hubiera hecho, ¿verdad? Entonces, y sí, digo, ahora tengo la satisfacción también de mis hijos, ¿no? Ahí están, el que no estaba de él, están las letras. Ya sabemos de qué. Al que le gustaba creo que ya hasta regalamos algunas enciclopedias, que se aventó enciclopedias porque eran, o sea, terminamos el kinder, terminamos la primera, empezaba yo con los libros de texto,
y nos seguíamos con lo que había en casa y así tenía que conseguir después. Y todo firmado, todos mis libros firmados, pues así me los pedían, ¿no? Pero con el otro, ay Dios, bueno, cómo me costaba, ¿no? Y ahora el que leyó mucho, sí lee, pero lee muy poco. Y el otro que no leía, resulta que pues encontró un libro de su mamá de alguna vez que leía. Y bueno, se lo robó, pero entonces empezó a leerlo, le gustó, fue toda una anécdota con ese libro, pero ya de ahí empezó a leer, le empezó a gustar leer, pero era solo que era otro tema, ¿no? Entonces hay que soltar, yo sí pienso que hay que soltar de lo que sea. Hace poco estaba con un niño que también tiene problemas y lo llevaba a casa y a leer. ¿Qué te gusta? ¿Quieres leer? ¿Esta o esta? Por el puro título, lecturas cortas, el niño decía esta, ¿no? Y tú ya ves para dónde va. Pero sí es importante, en verdad, lecturas cortas, pues ¿cuánto nos llevan? 20 minutos, media hora. E incluso por entregas, porque hay novelas que se pueden leer por capítulos, y dicen, pues aquí terminó, ahora sí ya, curro que se vayas a dormir. Pero sí, está bonito pensar en cómo podemos hacer estas lecturas. Sí, totalmente. Hablando acerca de adolescentes, yo recuerdo que a mi niña, la más grande que está ahorita en esa etapa, pues yo le trataba de tener siempre libros, y desde que era bebecita yo le leía y le enseñaba las imágenes y todo eso. Ahora, ya con el pasar de los años, ya lo que menos le gusta es leer. Pero aquí en el club de lectura leímos este libro de Cristina Rivera Garza, El Invencible Verano de Liliana, y yo le estuve platicando un poco, porque yo no los obligo a leer. Están allí los libros, yo les platico, les digo, mírale, una página, un capítulo, lo que sea, ¿no? Porque lo que menos me gusta es castigarlos con la lectura o que tengan que hacerlo para poder hacer otra cosa, ¿no? Pero sí trato de que me vean leer y trato de que estén aquí conmigo, por ejemplo, que estén en todas estas actividades, porque digo, pues les debe de quedar. Pero si no quieren leer, pues igual no los obligo, ¿no? Pero está mi niña adolescente, platiqué la historia de ella de este libro, y ella por alguna razón está metida en todo esto del 8 de marzo, de los feminicidios. Yo creo que en la escuela les están platicando mucho acerca de este tema y le llamó mucho la atención este libro, y a mí me sorprendió porque dije, yo le he platicado otras historias, de Ana Frank, de otros libros, no sé, pero a ella le llamó mucho la atención y primero fue así, decía, ay, pero como que es una historia fuerte, pero luego dije, no es nada fuerte, es lo que está pasando, y se va a sentir identificada en el sentido de que pues la historia es de una chava que estudiaba y cómo pasó el noviazgo, y luego me quedé pensando, pues esto lo deberían de leer en la adolescencia, chicos y chicas, porque tiene muchísimo allí, pues desafortunadamente tiene que ver con algo que estamos viviendo muy cotidianamente, ¿no? Entonces, pues esa es otra cosa, ver, como decían, estar atenta. Me gustó mucho lo que dijiste de observar y estar como mediador de lectura, estar atentos a lo que ellos quieren, porque justamente, por ejemplo, en el desarrollo de la comunidad, todo lo que he estudiado, y nos decían mucho, no hay que llegar como el que es la panacea, como el que va a iluminar, como el que trae el libro y decías la palabra, trae la palabra, ¿no? Y los va a evangelizar en la lectura, sino ver, estar atentos, qué es lo que significa que tiene sentido para ellos. Esta antropóloga francesa, Michelle Petit, ha estudiado mucho acerca de la mediación lectora, y en una de las experiencias que ella platica en uno de sus libros, habla justamente de experiencias que tienen los mediadores de lectura
con, por ejemplo, alguien que se acercó a una comunidad donde la mayoría de los papás trabajaban y quienes estaban al cuidado de los pequeños eran abuelas, pero eran abuelas que eran analfabetas, que no sabían leer ni escribir. Entonces llega el mediador y les dice, vamos a leer, ustedes les van a leer a los niños, y dicen las niñas, pero es que nosotros no sabemos leer. Me gustó mucho de experiencia, no, ya sé que ustedes no saben leer y escribir, pero se saben historias, ustedes todos los días se platican cosas, se cuentan cosas, saben cosas de aquí, de su comunidad, de antes, y entonces las señoras se ponen a platicar y la mediadora de lectura o el mediador se pone a escribir la mayoría de lo que les van platicando, y así arman un libro que después ya lo tienen los niños, que los pequeños sí saben leer, y ellos crearon un libro. Entonces para las abuelas fue así como que wow, no sabemos leer ni escribir, pero pudimos nosotras escribir un libro. Entonces ahí me parece muy importante lo que decían de tomar en cuenta lo que para ellos significa, lo que ellos saben, el conocimiento que traen, porque allí vamos a encontrar, digamos, por dónde entrar, ¿no? Tomarlos mucho en cuenta. Pues bueno. La señora quería participar. Yo tengo, al contrario, un nieto que estudia filosofía. Está aquí en la CEU. Y está tan metido en la lectura, que cuando va a casa, a veces va los sábados o los domingos, se queda allá. Y pero está tan metido en la lectura que lleva siempre sus libros y dice, mira abuelita, te voy a leer un capítulo. Y yo haciendo mi a veces no le tomo tanta atención. Sí, claro. Y ya nomás otro capítulo. Vamos a almorzar, hijo. Otro capítulo ya nomás. Pero esos capítulos son como de 4 o 6 o 10 hojas. ¿No? Y entonces, pero es muy interesante que exactamente le guste la filosofía, cuando él siempre vivió en Cancún, por ejemplo, donde yo no he visto una librería, por lo menos donde él vive, Sí, ya creo que no he visto una biblioteca, ¿no? Y escogió esa carrera, y sí, así que leyó un libro, leyó el Sancho Panza, leyó no sé qué tantos tiene, y gruesos así que tiene, y se los sacaba, Sí pasa. Entonces, Por experiencia propia se nota. sí, a mí se me hace muy extraño, ¿no? Porque como usted dice, la mayoría está en el celular. Incluso las revistas de antes ya no las compran. Antes estaba que el Mimi Penguin y que La familia Burrón. todas esas novelas, ¿no? Que en ese entonces, y todo el mundo compraba y todo el mundo vendía esas revistas. Se vendían mucho esas revistas. Yo vi cerca de la Novaro una editorial que estaba por ahí, y no, vendían como pan caliente todos esos. Ahora ya los puestos de revistas ya no venden revistas. No, ya no. Pues es que han cambiado las prácticas lectoras también. Sí. Es como decir, ay, pues ya nadie lee en papiro, ¿no? Pues nunca ya nadie lee en papiro. Pues cambiamos a otros formatos y los formatos siempre van cambiando, pero la lectura sigue. Bueno, sí, de hecho, yo creo que va a ser el último comentario, porque bueno, ya antes que nos empiecen a por el horario, entonces vamos a dejar el último comentario y ya cerramos el conversatorio del día de hoy. Bueno, yo lo que rescataría de esta actividad es precisamente no dejar de hacer. Que siempre las convocatorias que se hacen, venimos pocas personas. Y eso a veces en algunas personas desanima. Dicen, ay, es que fueron bien poquitos. No importa, vinieron, estamos, reflexionamos, proyectamos. Yo tampoco conocía esta biblioteca. No vivo muy cerca de por aquí, vivo en Naucalpan. Bueno, crecí en Naucalpan. Pero yo no fui a la FES, a idiomas. Pero esta, por ejemplo, esta biblioteca
la referencia que tú decías, no, son edificios grandes, llamativos, etcétera. Esta tiene canales grandes, está en aquí, Siempre por aquí. y es que de aquí yo me pasé por la viendo que una planta, o sea, Está bien bonita. está bien chida. Sí. Entonces, está fresca porque ya para seca, ¿no? Entonces yo creo que no hay que dejar de hacer cada quien desde nuestras propias experiencias, nuestros propios proyectos, nuestras propias herramientas, hay que dejar de hacer. Papá estudió contabilidad y cuando yo llegué a la prepa había biblioteconomía, informática y contabilidad. Yo había dicho voy a estudiar contabilidad. Pero yo luego dije, ay, biblioteconomía, ¿qué será eso? Porque dije, pues la cosa, voy a entrar a la compu, como quiera que sea, voy a llegar a la computadora. Y entonces ya terminé el bachillerato, luego presenté examen en la Facultad de Filosofía y Letras, y para bibliotecología, y dije, papá, pues voy a estudiar bibliotecología, y él me dijo, pues, a mí no me gusta eso. Porque yo creo que tú les vas a servir a los demás. Y ahora que, bueno, y la contabilidad es eso, organizar. Y la bibliotecología no precisamente es fomentar la lectura, es administración. Bueno, entonces ya pasó y después el camino de la bibliotecología me llevó a fomentar la lectura. Trabajé en el Faro de Oriente como tallerista de encuadernación, que finalmente todas estas actividades son afines a alguien que le gusta la lectura. Y bueno, total, trabajé en unas bibliotecas de aquí de Naucalpan, tomábamos capacitación con los de la red para los cursos de mis vacaciones en la biblioteca de Conaculco. Pero yo trabajé pues por donde vivimos Marta y yo, ¿no? de aquel lado, y mis actividades no eran como bibliotecaria, de organizar, de asignar la asignatura topográfica, o sea, no, mis actividades eran de fomento a la lectura. Y después ya tuve 4 hijitos y nada más. y entonces en el afán de irlos encaminando, formando y esto, pues yo empecé a jalar a niños a la casa. Y les decía, venga, vamos a hacer un taller, ¿no? Y así me la seguí dando talleres. Mi hijo, el mayor, me decía, es que tú no eres mi maestra, ¿por qué me vas a dar clases? ¿No? Y yo, él era mi principal, pues digamos, fuente de inspiración, ¿no? Porque decía, yo quiero que mi hijo haga y sepa y conozca, ¿no? Y bueno, también así como que ya empezaba yo a no tener tiempo y me decían, les doy un cuento a mis hermanos. Bueno, más bien decía, hijo, léele un cuento a tus hermanos. Y dice, no, ma, porque es que cuando tú se los lees te dicen, ma, ¿me lees otro? Y cuando yo se los leo se duermen. Y yo, pues no importa. Está bien, y gracias por. Bueno, total, estos 3 hijos tienen más cercana la edad. Ahorita el mayor tiene 19, 16, 15 y tengo uno de 11, acaba de cumplir. Entonces, con ese pequeño, como que he tenido menor tiempo. Bueno, la última parte que le tocó a él fue que yo daba en la Casa de Cultura de Boca del Río, un lugar cerca de la playa, que hace mucho calor y que lo que menos quieres es leer porque estás así como con el bochorno, incomodidad física, ¿no? Entonces, pero yo creo que todo esto mi hijo menor lo estuvo pues viviendo, ¿no? Y entonces ahora en estos días, en esta semana, o sea, obviamente yo no he dejado de hacer labor aquí, nos fuimos y regresamos hace algunos años aquí a casa de mis papás, por cuestiones de la edad, de que mamá tenía que ir al hospital y eso, pues nos quedamos con ellos. Y entonces aquí en Naucalpan, en estas colonias, un montón de cosas, donde yo estoy, nada. Ni una casa de cultura, del lado de Marta sí, hay una casa de cultura más lejitos, hay todos deportivos, y cosas. Del lado donde yo vivo ni un parque. Tiene que poquito que pusieron unas como jueguitos y así. Y obviamente pues tampoco hay gente interesada en hacer el bien, ¿no? Entonces, porque tienen que trabajar y tienen que comer, ¿verdad?
Aquí está Marta. Entonces, sí, pero Marta vive en otra colonia, sí. Pero aquí Deja está los Marta. particulares. Acá está la Secretaría de Cultura. ¿Qué tal? Bueno, miren, hicimos para allá voy. Hicimos una actividad que hasta le pusimos un grupito, entre unos cuando yo regresé, con unos vecinos, y hasta le pusimos nombre y apellido, ¿no? OBECU, Comunidad Vecinal Cultura. Y empezamos a hacer tardes de juego en la calle. Nosotros sacamos nuestras mesas, nuestras sillas, nuestros juegos de mesa, ellos sacaron a sus sobrinos, nosotros a nuestros hijos y vámonos. Toda la mesa. Y nos hace que cobran, a ellos han de tener interés, por eso andan aquí, ¿no? Bueno, sí, el interés era fomentar en mis hijos, pues esa comunitaria, entre ellos mismos, ¿no? Que se cultive, que den, que si afortunadamente nos ha ido un poco mejor que otras personas, si tenemos algo que compartir, que lo compartamos. Bueno, fuimos a la Secretaría de Cultura, mi vecinito y yo, y llevamos nuestra presentación. En la administración antepasada, ya no me acuerdo. Fuimos, llevamos nuestro papel, miren, estamos en la bla, bla. Cuando terminamos la presentación, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Les aplaudimos? Usted lo siente excelente. Obviamente nos enseñaron el mapa de Naucalpan y la Emiliano Zapata es un foco rojo. Pues claro, no hay nada. Gracias al club de lectura conocí a Marta y resultó que cuando yo leí en el chat que decía de Naucalpan, yo dije, ay, qué bonito, hay otra. Y ella vive del lado de Izcalli, ¿no? Y yo vivo de este lado. Ahora por mis actividades pues he dejado un poquito, pero lo seguí haciendo en línea con la pandemia y todo eso. Y justo eran entre niños y adolescentes, que viven a 2, 3 calles, pero que nos conectábamos por Zoom. Y la semana antepasada me fue a buscar la mamá de una niña y me dijo, es que quería ver si usted me podía apoyar, porque mi hija nunca, yo no me lo hubiera imaginado, mi hija nunca ha tocado una computadora. Y ahorita la seleccionaron para la Olimpiada del Conocimiento. Entonces, pues nos dijeron que pues en computadora y pues no sabemos. Sí, tranquila, yo les explico lo que... Yo en el Tepetatal daba justo taller de computación porque no había quien lo diera. Y sí, bien, lo que creí podía servir, ayudar, darle seguridad. Y le dije, ¿sabes leer, escribir? Sí. ¿Sabes usar una computadora? No te preocupes. Perdón, es que ya van a cerrar la biblioteca. Sí, vamos. Y bueno, esa es la parte, ¿no? De dejar la semilla. Siempre nos quedan muy cortos los conversatorios. Estas cosas se agotan. Entonces, pues bueno, esperamos, nosotros los vamos a seguir haciendo, precisamente en 15 días es en la biblioteca Enrique Jacob, va a ser la presentación de un cuento con títeres. ¿En sábado también? En sábado también, igual de 11 a 1. Para que lleven a sus niños, pues que tengan niños, los que no, pues consigan unos y lleven. Y el 29 de abril, aquí en la FES Acatlán, también vamos a tener el conversatorio. En mayo todavía los estamos organizando todavía. Esperamos contar nuevamente en algún momento con si la chamba, la vida lo permite. Y a Marta si la vida de mamá se lo permite. Pero me da mucho gusto que justo haya esta participación, que venga gente. Veo gente conocida que ya estuvo en conversatorios con nosotros en unos anteriores. Y pues bueno, no me gustaría que se acabara. La vida sigue. Pues muchas gracias por haber venido a todos, a los compañeros de Luz y Palabra, desde Chalco nos vienen a visitar, a mi amiga Fer, que vive aquí a 2 calles y que no sabía que existía. Y pues bueno, a nuestras invitadas les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Estén pendientes de todas las actividades que estamos realizando. Ya saben que estamos un poquito locos y hacemos un montón. Muchas gracias por Estas actividades
actividades donde me invitan de repente y demás, las hago sin cobrar porque pienso que debemos descentralizar la cuestión cultural. Pero además también tengo un proyecto que se llama Formar Lectores. Ustedes lo pueden encontrar en Facebook. Hay un grupo que se llama Formar Lectores Mediadores México, algo así. Y ahí compartimos actividades que cumplan con 3 cuestiones, que es horizontalidad, accesibilidad y pensamiento crítico. Son actividades a veces propias, a veces de otras personas, que generalmente son en línea, porque también irse hasta la Biblioteca Vasconcelos para tomar un taller de algo es bien complicado. Entonces, buscamos hacer estas actividades. Prontamente tendremos actividades, charla abajo justo con Carola Díez, que es mediadora de lectura de hace añísimos. Si no la topan, sepan que muchas de la biblioteca escolar y de aula fue gracias también al trabajo que ella realizó desde la SEP, cosas que se hicieron en la Vasconcelos, un montón de cosas. Y con Dalina Flores, que es doctora de la Autónoma de Nuevo León, también la tenemos ahí apalabrada. Son charlas de 1:30 a 100 pesos y se quedan grabadas para cuando las quieran ver. Entonces son muy accesibles para que si se quieren seguir formando o quieren ver qué onda con esto de la mediación lectora, lo pueden hacer. Y algunas también tenemos actividades gratuitas, entonces pues ahí, ¿no? Y a mí me pueden contactar, soy la única Nictea Saluz que hay en la red, porque mi nombre es lo suficientemente raro, y si quieren que charlemos sobre algunas de sus proyectos, también lo pueden hacer sin costo, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ti por invitarnos. Esperemos que no sea la última ocasión. Gracias.